tener en cuenta es que no se puede controlar absolutamente todas, todos los comportamientos del precio, todas las situaciones, no se puede controlar. Yo no sé cómo el mercado va a abrir el lunes y me va a dejar la primera operación y no sé cómo, hay cosas que no sé, hay cosas, situaciones en particular que yo también, en base a los fundamentos, a los principios, eh, evidentemente, al ser una metodología discrecional, tengo que improvisar de alguna manera y determinar en el rápido, en el corto plazo, qué hago, mi decisión. No puedo estar absolutamente preparado para todo. Los ejemplos de los cursos o los ejemplos que os comparto en los libros y tal, son ejemplos muy genuinos para que entendamos el concepto de base, pero sabemos que el mercado se puede representar la misma acción de mil maneras distintas. Entonces, aquí mi lectura, yo lo que haré aquí es, esta vela como Sosbar no me gusta, fijaos lo que yo pensaría ahí, ¿vale? Para que entendáis un poco, y yo creo que es el razonamiento al que deberíais ir llegando también vosotros. Esta vela como Sosbar no me gusta. ¿Por qué? Porque a mí me gusta esto. Porque a mí me gusta esto. Una representación de una Sosbar, pues bastante mayor, ¿no? Un rango bastante más evidente. No me gusta. Pero ¿sabéis qué? Que, ¿qué nos dice esa vela? Hay que Rechazo. analizar, hay que analizar el sentimiento también vela a vela de las velas previas. Es importante también que tengamos conocimiento de acción del precio de VSA. Hay que analizar también cómo estamos, de dónde venimos. Esta vela, sin ser la mejor Sosbar, ¿sabes qué? Que mira qué pedazo de castaña tenemos de vela bajista que le antecede. Eso es una indecisión total. Es una falta de interés a caer total. Esta vela tampoco es que sea realmente exagerada. O sea, lo que voy es que, en primer lugar, me fijo cómo es la vela, que en teoría es la señal, en comparación con las anteriores. Y si vemos, esto es un mercado choppy, es un mercado enrangado. Entonces, puedo pensar que es normal que no me desarrolle la mejor configuración de gatillo de entrada del mundo. ¿Entendemos eso? Y cuando tengáis dudas, id a lo más objetivo. ¿Qué es lo más objetivo en ese punto? Al cierre de esta vela, ¿qué es lo más objetivo? O sea, la única cosa objetiva que hay en todo lo que he dicho es, en primer lugar, o sea, la única cosa objetiva, porque todo lo demás es cuestionable, es interpretable y puedo estar equivocado en tiempo real, ¿vale? Te he dicho, en tiempo real te he dicho, fíjate esta vela, he dicho, fíjate esta vela que tiene un mechazo por abajo, ¿vale? Ese mechazo por abajo, ¿qué es lo que nos sugiere? Vale, pues entrada de demanda, entrada de compra, ¿sí o no? Es una entrada a priori, pero claro, es que vamos a ver, ahí está la gracia, sin ver esto, no quiero que veáis esto. Es imposible porque lo estamos viendo todo. Pero a priori, ¿qué ves? Es una potencial entrada de demanda, una entrada de compradores, que esta vela era bajista hasta ese punto y lo han rotado, ¿vale? Es objetivo también que estamos en zona de liquidez, o sea, que esto ha sucedido sacudiendo unos mínimos previos. Pero, a lo que iba de que esto puede ser interpretable, esto en sí mismo a mí no me dice en demasía. Esto, si le quiero dar la vuelta, si soy retorcido y le quiero dar la vuelta, y nadie me puede decir que no estoy acertado en lo que voy a decir ahora, esto puede ser una absorción de todas las órdenes que hay pendientes de ejecutar aquí. Si realmente hubiera interés bajista, podría ser una absorción, ¿vale? Para seguir cayendo. Fijaos por qué hay tanta problemática, incluso con el análisis vela a vela. No, esa vela es una vela no sé qué, esa es una vela no sé cuántas. Mentira todo. En tiempo real es todo mentira. Porque en tiempo real le puedo dar la vuelta a lo que tú estés pensando. O sea, una vela que a priori tiene este comportamiento que se representa con esa configuración de velas, dependiendo de dónde tenga lugar, dónde suceda, evidentemente me puede dar unas implicaciones u otras, pero es que también le puede dar las inversas. Por eso, o sea, quiero que entendáis esto para que veáis el razonamiento final, que es mi principio básico, es que tenemos que esperar. ¿Cuántas veces os he dicho que cada acción de mercado debe ser confirmada o rechazada por la subsiguiente acción del precio? Incluso esto,
incluso esta vela, tiene que ser confirmada. Si realmente queremos otorgarle a esa vela connotación alcista, tiene que ser confirmada con velas alcistas posterior. Porque si esto sigue cayendo, no hay ninguna connotación alcista ahí. ¿Entendemos eso? Las velas a nivel aislado también nos pueden dar señales erróneas. Por eso yo soy muy pesado, muy cansino, con que tenemos que estar confirmando continuamente si esa acción en particular es lo que a priori creemos que es. Vale, y tras esta película, lo único objetivo, ha dicho Oscar que no tiene mecha inferior. Eso es objetivo, ¿vale? Es objetivo. Pero lo más importante, el objetivo más importante, es que es la única vela alcista que ha logrado cerrar por encima de la zona. Y tenemos que hacer este razonamiento rápido. Y claro, si te vas al gráfico de un minuto, se te van a pasar mil cosas. ¿Por qué te digo, si no tienes experiencia suficiente, no te vayas al gráfico de un minuto ni al gráfico de 5 minutos? Porque cada 1, 2 o 5 minutos, dependiendo de la temporalidad en la que estés, vas a tener que hacer este tipo de razonamientos. Lo único objetivo en ese punto es que la única vela alcista que cierra por encima de esa zona, lo vamos a tratar como una zona, es esa. Esto es el único objetivo. Por eso me gusta explorar el apartado de trading cuantitativo, porque no tengo que estar pensando en si eso tiene una pinta, tiene otra, o lo que sea, o todas las diferentes películas que nos podemos llegar a montar. Vale. Entonces, en tiempo real tengo que estar viendo que es una vela alcista que está cerrando por encima de la zona, por encima de esos dos niveles, que comparativamente no me parece grande, pero si vemos las últimas 10, 15 velas, sí que lo es. Si vamos más atrás, no. Comparativamente, o en términos absolutos, perdón, no me parece una vela lo suficientemente alcista o con el suficiente rango, ¿vale? De máximo a mínimo, pero en términos relativos sí que lo es. Es una vela muy interesante en términos relativos, viendo lo demás, viendo que tenemos un soporte bien identificado y que es la única vela alcista, o la primera vela alcista, que cierra por encima de dicho soporte. Todo eso es lo que tenemos que estar pensando en tiempo real. Todo eso. Entonces, cuando llegamos a esa conclusión final de que, ojo, esta vela alcista es la primera confirmación de que esto es una entrada potente, potente, en términos relativos, de demanda. Porque si esto, y ahora me voy a razonamiento inverso, si esto fuera, si ese mechazo fuera una potencial absorción con connotación bajista, no se hubiera desarrollado esta vela alcista. Por eso siempre digo que tenemos que estar confirmando o rechazando todas las malditas acciones que hace el mercado. Porque si no, no llegamos a las conclusiones más objetivas o más confiables. ¿Entendemos eso? Por eso no quiero operar nunca con órdenes limitadas. Porque el mercado debe ser analizado continuamente en tiempo real y ser reevaluado continuamente. Y a lo que te iba de antes de, has visto esta vela alcista y no has entrado porque no te ha dado mucha confianza y tal, no sé qué, y ves otra vela alcista, entra al mercado. Entra, venga, ya está, entra, no te lo pienses más. También te permito eso. O sea, mientras no me operes con órdenes limitadas aquí, buscando ese giro, entra al mercado ahí. Aquí, entra, me da igual, al mercado. A lo que yo llamo por contexto, que es diferente, porque es lo mismo, pero bueno, a lo que voy es que para mí la entrada con contexto eh, es aceptada, para mí es aceptada porque tiene una lógica detrás. ¿Y cuál es la lógica? Amigo, pues todo el contexto. Todo lo que estoy diciendo es el contexto. Llevo 40 minutos hablando del contexto de esta entrada. El gatillo nos gusta, lo tenemos presente, pero no es más importante que el contexto. El contexto es mucho más importante que el gatillo. Porque a veces el gatillo es una mierda de representación de velas como puede ser esta 2. Y si estás esperando siempre a la aparición de una vela de este tipo, pues a lo mejor muchas veces no operas. Por eso cuando, volviendo a ir para atrás, cuando tengáis dudas, id a lo más objetivo.
o a lo único objetivo que haya. Y lo único objetivo es que esta maldita vela es alcista y que ha cerrado por encima de la zona. Suficiente para entrar.